UNED Orotina. A continuación, Aprendiendo con la UNED. Bienvenidos al octavo programa de Aprendiendo con la UNED para TV Jacó. Hoy nos acompaña Ginette López, encargada de divulgación de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Hoy con el tema Comunicación Oral y Liderazgo. Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Aprendiendo con la UNED. Les habla Ginette López y vamos a tocar un tema muy interesante que es muy cercano a nuestra realidad día a día. Vamos a empezar por un reto. Los reto a que analicen en este momento allá en sus casas cuál es su postura corporal, cómo están sentados, cómo tienen sus piernas abiertas o cruzadas, cómo tienen sus brazos, cómo está su torso y su espalda. ¿Ya lo analizaron? Pues déjenme contarles que nuestro cuerpo, además de nuestra boca y de nuestra voz, habla también por nosotros. Una mirada habla más que 1000 palabras, y si no, que lo diga esta imagen. Vean, por ejemplo, la ex primera dama de Estados Unidos. Muchísimas veces no hablamos únicamente con lo que decimos por la boca, sino que inclusive nuestra mirada, inclusive nuestros ojos, también comunican. Y si no, que lo diga esta imagen. Un apretón de manos o evitar ese apretón de manos y lo que está sucediendo en un rostro también comunica. Y el Papa, una figura amada por muchos, pero que en una ocasión tuvo un desliz en el cual demostró una parte que no se conocía, y vean ambas fotos. Es la misma persona, pero su gestualidad dice dos cosas diametralmente diferentes. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo comunica nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestra forma de gesticular. El 80% de nuestra comunicación diaria es comunicación no verbal y corporal. Solamente un 20% es lo que decimos con nuestras palabras. Y resulta que desde que nacemos tenemos una realidad, que es que nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a comunicarnos y a utilizar nuestra voz en pro de lo que queremos proyectar en otras personas. Por eso hoy vamos a hablar de la relación entre comunicación y liderazgo. Vamos a empezar evaluando por qué es importante eso que proyecta nuestra comunicación más allá de lo que simplemente decimos. En primer lugar, nuestra comunicación no verbal impone un rol de liderazgo. La forma en que está nuestra postura, la forma en la que caminamos, va a decir muchísimo de la capacidad de liderazgo que nosotros tenemos. Además, nuestro lenguaje corporal va a hablar muchísimo del nivel de autoconfianza que tengamos. Si llegamos a un lugar, nos sentamos en una esquina, en un espacio alejado, nos sentamos completamente cerrados y encorvados, eso va a decir probablemente que somos personas tímidas, que no se está abriendo a la información que vamos a recibir o inclusive a la interacción con otras personas que estén en ese momento. Es importante también este manejo de la comunicación no verbal, porque cuando manejamos una buena comunicación no verbal, vamos a lograr mantener la atención de otros seres humanos sobre nosotras. Nuestras palabras pueden ser las más atinadas, pero si las decimos de una manera pasiva y aburrida, eso no va a despertar el interés en quienes nos están viendo comunicarnos. Y sobre todo, nuestra comunicación no verbal colabora con la transmisión de nuestros mensajes. No es lo mismo que cuando me pregunten cómo estoy, yo conteste estoy muy bien, a que diga bien. Definitivamente puedo utilizar la misma palabra, pero la gesticulación que yo utilice, mi postura corporal, va a complementar o va a contradecir ese mensaje que intento proyectar. Ahora bien, vean qué importante y qué interesante. Los seres humanos hacemos juicios basados en la comunicación no verbal.
cuando vemos a otra persona, cómo es su cara, qué dicen sus cejas, qué dicen sus ojos, qué dice su sonrisa o carencia de ella, qué dice su postura, qué dicen sus manos, vamos llegando a una serie de conclusiones sobre ese ser humano. ¿Qué cosas, por ejemplo? Vamos a intuir de esa persona si es agradable o no es agradable, aún sin haberlo tratado. Vamos a pensar de esa persona si tiene posibilidades de un ascenso a nivel laboral o si definitivamente no la tiene. Hacemos juicios en relación con qué está conversando una pareja o un grupo de personas que están sentados cerca de nosotros, aunque no estemos escuchando. Su gestualidad, sus ademanes, su forma de mover los brazos nos va a hacer presumir acerca de qué es lo que están conversando, sobre qué ronda esa conversación, cuál es ese tema que están tratando. ¿Están demostrando hablar de enamoramiento o por el contrario se está desarrollando una discusión o un pleito? Juicios. La cara de los candidatos políticos predice el resultado de las elecciones. Expertos en evaluación de la gesticulación facial logran predecir quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor, simple y sencillamente relacionándolo con la comunicación no verbal. Incluso sabemos que en este mundo digital en el que vivimos, muchísimas veces no podemos enviar un mensaje sin la necesidad de complementar con un emoticon, y ese emoticon va a definir a última hora qué era lo que quería transmitir ese mensaje. No es lo mismo decir, ¿cómo estoy? Ahí voy y una gran sonrisa, o ahí voy y una carita triste. Así que inclusive los emoticons acentúan de manera positiva o de manera negativa la transmisión de un mensaje, y sabemos que usualmente los utilizamos al final de los mensajes que intercambiamos en nuestras redes sociales para complementar la intención de lo que queremos comunicar. Vean qué interesante. Según Amy Cuddy, que es una experta en comunicación no verbal, famosa por sus charlas en TEDx, ella nos habla cómo existen ciertas posturas que proyectan poder y dominio. Y son posturas que no únicamente están ligadas a los seres humanos, sino que inclusive son parte del reino animal. Y si no, imagínense un simio cuando está intentando mostrar dominio sobre la manada. ¿Qué es lo que hace ese simio? Abre sus brazos y golpea su pecho. Pues además de que lo hemos aprendido del reino animal, también los seres humanos emulamos esa serie de comportamientos. Y si no, piensen, ¿qué hace un corredor cuando llega a la meta como líder en victoria? Inmediatamente se expande, abre sus brazos. Y es tan increíble la inherencia genética de estas manifestaciones de poder y dominio en nuestra comunicación no verbal, en nuestro cuerpo, que esta actitud la desarrollan inclusive personas no videntes que probablemente nunca han tenido la oportunidad de visualizar esa expresión en otros seres humanos para emular ese comportamiento, y aún así les sale de su ser. Habiendo visto cómo definitivamente es parte de la naturaleza de los hombres del reino animal y es absolutamente intrínseco a nosotros, podemos entonces llegar a la conclusión de que nuestra expresión no verbal determina lo que otros piensan de nosotros. Pero ojo, también determina lo que pensamos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y solamente evaluémonos a nivel positivo. Si un día amanecemos muy felices, muy animados, es probablemente que entonces andemos más erguidos, con la cabeza más levantada, más expandidos, con nuestros brazos más abiertos, más dispuestos a gesticular. Mientras que si un día amanecemos en una situación emocional un poco decaídos, probablemente tengamos más ganas de estar sentados, de estar cerrados, y ese cierre lo vamos a manifestar también inclusive con nuestras extremidades. Así que definitivamente proyectamos ante otros seres humanos de acuerdo con nuestro
lenguaje no verbal y con nuestra comunicación corporal, pero también estamos diciendo con ese lenguaje corporal cómo estamos por dentro. Por eso tenemos que empezar a tomar conciencia de que no se trata en la comunicación únicamente de expresarnos de manera verbal u oral, sino también tenemos que tener conciencia de qué estamos diciendo con nuestro cuerpo, con aquello que nos sale de nuestra boca. Ahora los reto, ahí en su casa donde están, a que se tomen 2 minutos para ponerse en una posición de dominio y de liderazgo. Ya habían evaluado cómo estaban sentados. Ahora acomódense, levanten su torso, suban su cabeza, abran sus brazos y dibujen una gran sonrisa en su rostro. E intenten mantener esa posición corporal por al menos 2 minutos. Y se van a dar cuenta que definitivamente cuando cambiamos esa postura en nuestro cuerpo, algo va a cambiar también en nuestra mente. Y llegamos a una segunda interesante conclusión, que es que nuestra mente cambia nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo cambia nuestra mente. Y existen múltiples estudios en los que se ha determinado que cuando nuestra postura corporal cambia, por más que nos sentamos tal vez un poco deprimidos, un poco decaídos, inmediatamente eso va a ser un cambio hormonal que va a hacer que nos sintamos absolutamente diferentes. Imagínense que los estudios han llegado a la conclusión de lo que los individuos dominantes, aquellos individuos que son líderes, quienes tienen los mejores puestos a nivel laboral, quienes logran éxito en la vida, son individuos que tienen características particulares a nivel de manejo de componentes de su cuerpo. Por ejemplo, a nivel hormonal, esos individuos usualmente van a manifestar una alta testosterona, que es la hormona de la dominación y el liderazgo, y un bajo cortisol, que es la hormona del estrés. En la medida en que podamos ser líderes, dominantes, pero manejemos controladas nuestras emociones, vamos a tener éxito en la vida. Entonces, recuerden que nuestro lenguaje corporal habla, la gente va a percibirnos diferente de acuerdo con la forma en que manejemos nuestro cuerpo, pero que también si de manera consciente y repetitiva adoptamos posiciones, posturas corporales de dominación y de liderazgo, eso va a ser un cambio en nuestras hormonas, un cambio en nuestra mente y vamos a empezar a creernos esa dominación y ese liderazgo. Por eso los reto a recordar que su cuerpo habla y su cuerpo cambia su mente. Empecemos a adoptar posturas corporales de liderazgo que con el paso del tiempo se van a hacer costumbre y nos van a llevar a sentirnos absolutamente poderosos. Por eso les pregunto, ¿qué tan poderosos se sienten hoy? Ojalá que todas las mañanas empecemos a tomar conciencia de nuestra postura corporal y empecemos a adoptar posturas de liderazgo, posturas de dominación, en las cuales otras personas nos van a percibir como más líderes, como personas de confianza, como seres humanos exitosos ante todo. Hablamos ya de nuestro cuerpo, pero existen una serie de factores en nuestra comunicación que van a determinar el liderazgo con el cual establezcamos relaciones en nuestros entornos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Cuando tengamos que comunicarnos con otros seres humanos, ante todo, tenemos que tener una preparación previa. Recuerden, nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a comunicarnos. Sin embargo, es una habilidad que podemos desarrollar perfectamente a lo largo de nuestra vida, que podemos modificar y que podemos mejorar muchísimo. Entonces, vamos a iniciar con la preparación previa ante una comunicación oral importante. Cuando tenemos que exponer
ante compañeros de universidad, ante compañeros de trabajo, ante grupos de clientes, inclusive ante miembros de nuestra comunidad. Lo más importante es saber que tenemos que realizar una planificación previa en relación con ese gran momento que vamos a vivir para asegurarnos de que nuestra comunicación sea fluida y que las otras personas nos entienden y además que proyectemos una excelente imagen. En esa preparación previa podemos tener de manera anticipada una lista de ideas generales acerca del tema que vamos a tratar y podemos iniciar con un ensayo que puede incluir leer en voz alta. ¿Qué nos va a permitir leer en voz alta? Escuchar nuestra voz, escuchar nuestras palabras. Podemos además vernos en un espejo. No siempre sabemos cómo nos vemos cuando estamos hablando. Y el espejo es un gran delator de la verdad. Él nos va a decir si nos estamos viendo nerviosos, tímidos, ansiosos, o si por el contrario tenemos una gran sonrisa y nos vemos con confianza, nos vemos emocionados y vamos a proyectar esa seguridad que tanto queremos para que las otras personas confíen en nosotros y que nuestro mensaje llegue de la manera en que queremos que llegue. Así que verse al espejo es un buen tip para saber qué estamos proyectando a la hora de hablar. Otro tip importante, ahora todos tenemos teléfonos inteligentes que cuentan con grabadora. Grábense. Pongan su teléfono a distancia, ojalá que puedan ver la mayor parte de su cuerpo para evaluar inclusive su postura corporal, que ya vimos que es tan importante, y grábense. En esa grabación vamos a tener una visión externa de nosotros mismos con la cual vamos a poder autoevaluarnos y ver en qué factores podemos mejorar y qué detalles podríamos corregir. Y por supuesto que si tenemos la posibilidad de que otras personas nos escuchen y nos puedan hacer realimentación en relación con eso que estamos proyectando, sería importantísimo. Pídanle ayuda a sus familiares cercanos, a sus compañeros de trabajo, a su pareja. Hagan la exposición ante ellos y ellos van a ser excelentes jueces de aquellos aspectos positivos, pero también de los aspectos que todavía pueden mejorar. Y sobre todo, seamos prudentes con el manejo del tiempo. Recuerden que usualmente vivimos en un mundo de horarios, así que intenten hacer una preparación previa para que se aseguren de ajustarse al tiempo que les otorgaron para su presentación. Pero sigamos viendo aspectos importantes a la hora de comunicarnos. El contenido. ¿Qué es lo que vamos a decir? Una buena presentación usualmente tiene un excelente y profundo trabajo previo de investigación. Un trabajo en el cual nos hemos documentado, nos hemos informado. Como se dice, hemos hecho la tarea. En la medida en la que exista un buen contenido a la hora de expresarnos, lo único que tenemos que hacer posteriormente es cuidar los aspectos de forma para poner la cereza en el pastel. Es importante también evaluar la audiencia. ¿A quién le estamos hablando? ¿Quiénes van a ser esas personas que nos van a escuchar? Pensemos en una serie de factores relevantes que tenemos que conocer previamente para así estructurar el tono del discurso y la forma en lo que nos vamos a dirigir a ellos. Tomemos en cuenta el género, la edad, la formación académica, el interés que esas personas vayan a tener acerca de ese tema, si ese tema va a ser polémico o no va a ser polémico. Traten de recabar toda la información previa posible, de manera que cuando lleguemos a hablarle a esas personas, los conozcamos tan a profundidad que podamos hablarles en su idioma. No va a ser lo mismo hablarle a un grupo de solo mujeres, a un grupo de solo varones o a un grupo mixto, comunicarnos con niños o comunicarnos, por ejemplo, con profesionales o con un grupo de agricultores o de amas de casa. Tomemos en cuenta las características de nuestra audiencia para así definir nuestra presentación. Así vamos a saber qué términos utilizar, qué tono utilizar, si podemos ser muy formales o si por el contrario podemos manejar un nivel de informalidad. Hagan la tarea también
conociendo esa audiencia a la cual se van a dirigir. Y por supuesto, esa comunicación no verbal de la cual tanto hemos hablado. Nuestro cuerpo habla por nosotros más que nuestra voz y nuestras palabras. Así que recuerden qué dicen sus cejas, qué dice su mirada, qué dice su sonrisa, qué dicen sus manos y sus brazos, qué dice su postura. Tomemos en cuenta todos estos factores para colaborar y complementar nuestra comunicación. Por ejemplo, el tener una sonrisa media a la hora de expresarse va a hacer que su voz salga más brillante, mejor proyectada y además va a tener una muy buena impresión en nuestra audiencia. Hablemos además de los gestos. ¿Qué dice nuestra cara? Yo puedo estar diciendo algo, pero si mi cara dice lo contrario, no voy a ser creíble. Y los seres humanos tenemos cientos de músculos en nuestra cara que expresan diferentes estados emocionales. Y si no, veámoslo aquí, podemos mostrar cara de asombro, cara de alegría, cara de tristeza, cara de ansiedad, cara de pesadumbre. Entonces, evaluemos, y por eso es que es tan importante el hecho de, por ejemplo, tener un espejo de frente, porque en esa medida va a ser muchísimo más claro qué es lo que la gente está viendo y qué estamos proyectando. Veámonos en un espejo. Aprendamos a evaluar qué dice nuestra cara más allá de lo que dicen nuestras palabras. Contacto visual. Importantísimo. Uno de los mejores ganchos para mantener la atención de la audiencia. En la medida en la que nuestra vista se pose en la audiencia, vamos a tener entonces la atención de esa audiencia. Intenten ver a la gente a los ojos. Y si del todo no pueden mantener la mirada de manera directa a sus ojos, traten al menos de dirigir su mirada a la parte frontal en medio de la cara. Ellos no se van a dar cuenta que no les están viendo a los ojos, pero sí van a mantener esa atención. Cuando tenemos audiencias medianas o grandes, la forma correcta de dirigirse a ellos en cuanto al contacto visual debería ser hacer miradas genéricas y luego dirigir la mirada de manera puntual en algunos de los rostros. De esa manera, nuestra audiencia va a sentir el respeto de que le estamos hablando a todos, pero el dirigirnos puntualmente a algunos de los rostros nos va a asegurar mantener la atención. Así que, ojo, contacto visual asegura que sigan nuestro mensaje. Nuestros brazos y nuestras manos, también hablan nuestros brazos y nuestras manos. Jamás deberíamos realizar exposiciones en una posición cerrada con nuestros brazos cruzados o con nuestras manos en la bolsa. Es importante que nuestros brazos estén libres y que complementen nuestro mensaje. Muchísimas veces cuando estamos exponiendo, tal vez habrán sentido, las manos me estorban, no sé qué hacer con ellas. Es importante muchísimas veces tener algún objeto en la mano que puede ser un puntero, que puede ser un lapicero, en el cual descarguemos esa energía de las manos. Pero si hemos preparado ese discurso de manera previa, también vamos a poder asimilar con anticipación cuál movimiento de mano puede complementar la información que estamos dando. La idea es ensayarlo de manera previa, pero hacerlo tan natural en el momento que no se note que fue ensayado. Nuestros brazos tienen que estar libres, moverse de manera suave y con fluidez. Unos brazos cerrados al frente o cerrados detrás de la espalda probablemente van a indicar nerviosismo, pero también unos brazos que se mueven de manera rápida va a indicar nerviosismo y ansiedad. Por eso empecemos a estar conscientes de lo que dicen nuestras manos, a practicarlo, a ensayarlo para que complemente lo que queremos transmitir. Las piernas, también hablan las piernas, no únicamente cuando estamos sentados. Si estamos sentados y cruzamos nuestras piernas, probablemente va a ser una actitud de poca apertura y de cierre. Cuando estamos de pie, nuestras piernas también hablan. Probablemente si tenemos que hacer un discurso largo
la manera correcta de posicionar nuestras piernas va a ser con una apertura media que sea paralela a nuestros hombros. Unas piernas muy cerradas no van a dar suficiente equilibrio y nos van a cansar, y unas piernas en extremo abiertas probablemente van a dar la impresión de informalidad y no se va a ver tan elegante. Así que poner las piernas paralelamente a los hombros es la mejor manera de hacerlo. Con las piernas tenemos que también tener cuidado de no recargar a las de un lado. Tenemos que tratar de mantener equilibrio en el punto medio. Cuando estamos realizando una exposición, probablemente tengamos un auditorio de cierto espacio en el cual el hecho de movernos, de desplazarnos, va a hacer que nuestra exposición sea muchísimo más dinámica. Pueden hacerlo. Sencillamente en esos desplazamientos intenten hacerlo despacio y ojalá con cruce de desplazamiento frontal. No caminen rápido, no se muevan en extremo, pero sobre todo nunca le den la espalda al público. Podemos mantener una posición frontal, podemos tener una posición 3/4 e inclusive podemos tener una posición lateral mientras nuestra cara ve a la audiencia, pero nunca deberíamos darle la espalda a nuestra audiencia. La postura, importante también. Cuando estemos exponiendo, intentemos que nuestro cuerpo se vea enérgico, dominante, en una posición de liderazgo, sin estar extremadamente tenso. Queremos estar rectos, formales, pero que nuestros hombros se vean relajados. Nunca deberían recostarse a una pared o a una puerta que esté cerca del lugar en el que están exponiendo. Manéjense libres, relajados, pero sobre todo en posición de liderazgo para exponer. De los desplazamientos ya hablamos, desplazamientos frontales, ojalá en patrón cruzado. Y además es importantísimo, inclusive, el manejo de las distancias y de los espacios. La cercanía o la lejanía que mantengamos con otros seres humanos va a denotar el nivel de confianza que les tengamos. Y es un asunto también muy cultural. Muchísimas veces las culturas latinas estamos acostumbrados a hablar a muchísima menor distancia, a diferencia de las culturas anglo. Tenemos que tener cuidado con esta diferencia cultural, pero sobre todo cuando estemos en una audiencia, evaluar cuál es la distancia a la que estamos de nuestra audiencia, porque eso va a determinar en gran medida el nivel de atención que ellos tengan y el nivel de cercanía y de interacción que yo pueda establecer con ellos. Si estamos muy lejos y tenemos, por ejemplo, un micrófono inalámbrico, una buena idea sería caminar y acercarnos un poco a esa audiencia para que con esa cercanía volvamos a captar la atención de esa audiencia. Es importante también a qué distancia hablo y cómo esa distancia va a determinar la interacción, la cercanía y la confianza, el conecte que yo pueda establecer con esa audiencia. Nuestro instrumento más preciado, la voz. Todos sabemos hablar desde que estamos niños. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida arrastramos una serie de vicios en el uso de nuestra voz. Y nuestra voz es como un instrumento, nuestra voz es preciosa y es maravillosa, pero tenemos que intentar mantenerla afinada. ¿Qué cosas son importantes en la voz? La voz tiene cierto volumen, la voz tiene cierto color, con la voz podemos imprimir velocidad, la voz tiene un tono específico. Los estudios dicen que aquellas voces un poco más graves son voces que se muestran de mayor confianza que las voces más agudas. De hecho, algunos grandes personajes de la historia, como por ejemplo Margaret Thatcher, hizo todo un trabajo de impostación de la voz para lograr bajar su voz un tono y de esa manera sonar más creíble. Muchísimas personas desde su infancia se acostumbran a hablar
en un tono un poco más arriba de su tono natural. Entonces, intentemos proyectar nuestra voz en el tono más grave posible, siempre y cuando sea un tono cómodo. Así que es muy importante que escuchemos nuestra voz, que evaluemos nuestra voz. Claramente nuestra voz va a tener un color natural que está muy relacionado inclusive a la herencia que tenemos de nuestra voz a nivel familiar, pero intentemos proyectar esa voz de manera que salga de la parte baja de nuestro vientre y que no hagamos un esfuerzo en nuestra garganta, porque entonces también en personas que tienen que hablar largos periodos podría causar disfonía. Eso se llama impostación de la voz. En la voz es importante también la velocidad. Son más creíbles y muchísimo más llamativas y se logra captar más la atención con las personas que tienen un ritmo un poco más rápido a la hora de hablar. Una velocidad extrema puede demostrar nerviosismo o ansiedad, pero mucha lentitud a la hora de hablar también va a hacer que nuestra comunicación sea aburrida y que perdamos la atención. La idea es hablar rápido, pero también mezclar una velocidad rápida con algunos momentos de pausa. Inclusive las pausas pueden hacer que retomemos la atención de una audiencia. Importantísimo, las inflexiones de voz. ¿Qué son las inflexiones de voz? A la hora de comunicarnos, nuestra voz va a tener diferentes ritmos, velocidades, pero también diferentes volúmenes. Se supone que en una frase, para que suene de manera agradable, deberíamos iniciar en un tono bajo, probablemente aumentar a la mitad del tono de la voz para terminar la frase volviendo a bajar. Es un vaivén en el cual nuestra voz va a ser muchísimo más dinámica, más llamativa. Entonces intentemos y practiquemos las inflexiones de voz, inclusive con la lectura. Busquen una poesía, traten de leerla y traten de escuchar cómo su voz inicia bajito, sigue y sube en algún momento para al final de la frase volver a decaer. Y se inicia de nuevo ese ciclo de manera que nuestra voz va a ser muchísimo más agradable, va a ser muchísimo más dinámica y vamos a captar muchísimo mejor la atención de esa audiencia que queremos mantener cautiva para que nuestro mensaje sea transmitido. La dicción. ¿Qué es la dicción? La dicción tiene que ver con articulación y vocalización. Cómo pasea nuestra boca, nuestra lengua, nuestro paladar, la parte interna de nuestras mejillas por cada una de las letras del alfabeto. Cómo pronunciamos cada palabra de una manera clara y que cada una de las letras sea pronunciada de manera clara. Ejercicios para esto, muchísimos y excelentes. Podemos practicar diciendo trabalenguas, el famoso 3 tristes tigres trigo comieron en una taza de trigo. Díganlo muchas veces y cada vez más rápido. Díganlo también poniendo un obstáculo debajo de su lengua o sostenido por sus dientes. Intenten pronunciar las vocales de manera exagerada. A, E, I, O, U, para que se acostumbren cómo se mueven todos los músculos de la boca pronunciando cada una de ellas. Y pueden hacerlo también con el abecedario completo, de manera que se acostumbren que cuando están hablando nuestra boca, nuestro paladar, nuestras mejillas, nuestra lengua, tiene que pasearse de manera clara y determinada por cada uno de los fonemas que externamos a la hora de decir una palabra. Mucho cuidado con las terminaciones en ción, por ejemplo. Muchísimo cuidado cuando unimos vocales. Escuchémonos y asegurémonos de que cada una de las palabras está siendo pronunciada de la manera correcta. Eso es la dicción. Es importantísimo que practiquen y pueden grabarse y escucharse si en algún momento alguna de las palabras está siendo pronunciada aspirando, por ejemplo, alguna letra,
Y también tenemos que estar conscientes de que es inclusive una característica relacionada hasta la parte del país en la cual vivamos. Por naturaleza, en muchísimas partes de nuestra Costa Rica, zonas costeras, por ejemplo, tendemos a aspirar algunas letras. Entonces asegurémonos de escucharnos para ver si estamos pronunciando todos los fonemas de manera clara y concisa. Y la cereza en el pastel, nuestra presentación personal. Nuestra presentación personal también comunica. Nuestra presentación personal es sumamente importante en la transmisión de nuestros mensajes. Somos productos, los seres humanos somos productos que nos vendemos ante otros con la forma en la que actuamos, con la forma en la que nos conducimos, con la forma en que interactuamos, pero también con la forma en la que nos vemos. El cuidar nuestra presentación personal va a hacer que otras personas se sientan halagadas por el cuidado que tuvimos, pero sobre todo va a cambiar nuestra autoconfianza. Cuando nos esmeramos en nuestra presentación personal, nuestra actitud interna va a cambiar, nos vamos a sentir diferentes, nos vamos a sentir mejor porque sabemos lo que estamos proyectando y eso va a hacer que actuemos diferente con las personas que nos vamos a encontrar en el día a día. En esa presentación personal hay que tener cuidado de todos los detalles, desde nuestro cabello, independientemente de si tenemos un cabello lacio o si tenemos un cabello rizado. Intentemos que nuestro cabello se vea limpio, que se vea cuidado. Si utilizamos maquillaje, cuidemos ese maquillaje, intentemos de que no sea excesivo y que utilicemos los colores, las formas que mejor se acomodan con nosotros. Mantengamos siempre limpios nuestros dientes, nuestras uñas. Es importante también la escogencia de la ropa dependiendo de cada una de las ocasiones. El hecho de que tengamos una ocasión formal, busquemos ropa un poco más formal. Habrá momentos en los que no necesariamente los caballeros tengan que utilizar un saco y una corbata, pero que independientemente de eso, se vea que se esmeraron en pensar en la formalidad que requería esa ocasión y que escogieron lo mejor que tenían en su ropero. En el caso de las mujeres, también importantísimo siempre cuidar todos los detalles, qué ropa van a utilizar y sobre todo qué van a proyectar con ese atuendo que están escogiendo. Inclusive nuestros zapatos, unos zapatos limpios, sin suelas desgastadas o tapillas desgastadas, van también a hablar del cuidado que pusimos en nuestra presentación personal. Los accesorios, claro que sí, importantes y complementan también nuestra vestimenta, nuestros aretes, un collar, una pulsera, recordando siempre que menos es más y que en la medida de lo posible escojamos accesorios que no sean incómodos y que no sean extremos en cuanto a tamaño o en cuanto a colores. Son únicamente un detalle que termina de complementar nuestra presentación personal. Los varones también tienen que cuidarse en su presentación personal, un pelo bien peinado, con el recorte adecuado, independientemente del largo que quieran usar, una barba cuidada y recortada. Ahora que los caballeros están utilizando tanto barba, cuiden la barba, e inclusive, tanto en hombres como mujeres, inclusive el perfume habla de nosotros. Así que a cuidar esa presentación personal, porque en la medida de lo posible que salgamos bien presentados, cambia nuestra actitud, pero sobre todo cambia la percepción que otros tengan de nosotros. Así que a vernos en el espejo, a cuidar los detalles y sobre todo a sentirnos bien con nosotros mismos. Ahora bien, muchísimas veces nuestras presentaciones tienen una serie de temas específicos que probablemente un apoyo audiovisual complementario nos va a ayudar, como por ejemplo el que yo he utilizado durante este día. Existen múltiples programas, como por ejemplo el PowerPoint, el Prezi, el Canvas, con los que podemos realizar una presentación personal que nos ayude, que nos colabore con la memoria y que nos ayude a mantener el hilo de la exposición que vamos a dar. Es importante porque de esta manera vamos a poder sentirnos en mayor libertad de expresar ideas porque sabemos que esa presentación nos va a guiar el ritmo, el hilo y la continuidad de los temas que estamos exponiendo.
Sin embargo, hay que tener una serie de cuidados importantes. En primer lugar, la presentación de apoyo audiovisual debe ser estética, sencilla y sobre todo no quitarnos la atención. Ante todo, el foco debemos ser nosotros y esa presentación debe ser una colaboración que la audiencia vea durante unos pocos segundos, pero que inmediatamente la atención vuelva a estar centrada en ustedes. Por eso, una máxima para crear presentaciones personales es que nunca una presentación debería tener más texto que el texto que tienen, por ejemplo, las vallas de carretera. ¿Las han visto? Que cuando vamos manejando, con de 5 a 10 segundos que las volvamos a ver, existe una gran imagen con muy poco texto que por lo menos con esos pocos segundos nos va a quedar la idea genérica de lo que nos querían comunicar. Pues exactamente igual deberían ser las presentaciones. Utilicen mucho las imágenes, utilicen muy poco texto. Jamás en una presentación de PowerPoint o de cualquier otra aplicación que ustedes quieran utilizar, deberían existir párrafos completos de texto. Una imagen habla más que 1000 palabras y utilicen texto e información de manera única, sintética y específica, ojalá en viñetas, para que, como les digo, sea únicamente un apoyo, pero que la atención siga estando dirigida a ustedes como expositores. Muchísimas veces en esas presentaciones, además de las imágenes, podrían ser de gran ayuda gráficos en los cuales podemos exponer una serie de números, de datos, de una manera muchísimo más simplificada. Y existe también muchísima bibliografía en la cual podemos aprender a construir tablas y a construir gráficos de manera correcta. Así que hagan uso de esas herramientas y de esos recursos, pero de manera libre, de manera planificada, de manera estructurada y recordando que ante todo el punto de atención debemos ser nosotros. Esta ha sido la presentación acerca de la relación entre comunicación oral y liderazgo. Les agradecemos mucho el seguir con nosotros en Aprendiendo con la UNED. Tienen a disposición nuestros datos de contacto y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta o cualquier ampliación sobre los temas que hemos tratado y nos vamos a ver en una próxima presentación. Muchas gracias. Para la Universidad Estatal a Distancia es un placer haber contado con su compañía. Los esperamos en un próximo programa de Aprendiendo con la UNED para TV Jacó. UNED Orotina. UNED Orotina.
nombre es Yaribel González, soy estudiante en la carrera de Administración de Empresas aquí en la UNED. Durante este año me involucré en el programa de vinculación de proyectos, la cual ha sido una experiencia muy satisfactoria, ya que me ha traído grandes beneficios. Como estudiante me permite tener un sentido de pertenencia aquí en la universidad, ya que esta universidad, al ser una universidad a distancia, uno no tiene mucha comunicación ni mucha vinculación con el personal, ni con estudiantes, ni profesores. Entonces todo esto de ser parte de este proyecto me permite identificarme más con la universidad. También a nivel personal me ha ayudado a involucrarme con excelentes profesionales que me han ayudado a desarrollarme más como persona. Me ha permitido también aprender de ellos en el campo profesional, lo cual va a ser muy importante para mí en mi desarrollo profesional en un futuro, por lo cual estoy muy agradecida con la universidad y con las personas que me están apoyando. Mi papá, José María Muñoz Rodríguez, me pide que por favor continúe lo que había empezado. Yo le pregunto, papi, ¿qué fue lo que empecé? Y él dice, quiero que usted continúe con los estudios. Entonces, desde el año 2003 comienzo a estudiar con la UNED. Hoy me siento, súper emocionada porque nuestro profesor, él se ha dedicado 100% a enviar videos, audios, para poder llegar hasta este día de la defensa de la tesis en la maestría, valga la redundancia, en psicopedagogía. La UNED me ha ayudado mucho el estudio a distancia porque uno tiene que disponer del tiempo, ya que como laboro, soy docente con doble jornada, la UNED ayuda a que una se programe con un horario de estudio. Hay que tener mucha disciplina, mucha dedicación. Pues yo le digo que dejen atrás el miedo, que se puede llegar al otro lado siempre y cuando uno se lance al río, a las metas que uno quiere, que no hay que tener miedo, que así como muchas personas han llegado al Everest, pues nosotros vamos a llegar mucho más con nuestros estudios. Elegir la universidad que me ayudaría a formarme como profesional no fue una tarea sencilla. Soy una persona sumamente activa, autodidacta, no me gustan las rutinas, siempre estoy interesado en aprender cosas nuevas y tener diferentes perspectivas de mi propia realidad. Es por eso que el sistema educativo de la UNED me permitió organizar mi tiempo de acuerdo a mis necesidades cotidianas, para así reinventarme en una serie de actividades externas a lo académico, y que me ayudasen a formarme no solo como profesional, sino de manera integral en mi vida. Soy de las personas que piensan que existen diversas maneras de aprender, y la educación a distancia se convirtió en una de esas opciones para muchos estudiantes en el país y fuera de él, que igual que yo, deben elegir el lugar y el momento para poder estudiar.
nombre es Rosemary Campos. El mío es Yendry Cisneros. Somos una familia emprendedora. Bueno, mi idea de ser emprendedora nace a raíz de que por muchos años yo trabajaba en casas, en restaurantes, todas, y pues siempre tenía la idea de querer hacer algo propio. Empezaba a gustarme mucho lo que es el dibujo y la pintura. De ello no había tenido oportunidad para aprender hasta hace como 4 años que empecé. Después de esto yo he podido integrarlos a lo de mi negocio porque mi idea también era tener como un estilo souvenir donde no solamente ofrecer la parte de los helados sino también de mis artesanías y mis dibujos. Y también le inculqué a mis hijas el emprender y algunas cosas que a ellas les ha gustado, les he enseñado para que lo hagan. Bueno, dentro del emprendimiento familiar, mi función es hacer atrapasueños. Tengo varios años de realizarlos. Aparte de eso, también le ayudo a mi mamá en el otro negocio que tenemos los fines de semana, que es donde hacemos granizados, churchil, ensaladas de frutas. Los atrapasueños son lo que más me llama la atención en realidad. De hecho, quien me enseñó fue mi mamá. Yo le dije que me enseñara. De ahí comencé a venderlos. Al principio, de hecho, como me gustaba estarlos haciendo, le regalé a varios amigos y amigas, pues para que tuvieran algo de mí, por así decirlo, hecho por mí. Y ya después quise colocarlo como empresa, pues me ha ayudado mucho. Primero que la creatividad ya como que la he ido desarrollando más y lo que es la puntualidad, ¿verdad? Para tal día tengo que tenerlo listo, si son cerca yo misma los entrego o si no coordino el envío con la persona o la entrega, por así decirlo. He podido ver un crecimiento tanto personal en mí como de forma también profesional una parte porque ya les digo, he aprendido mucho. Han sido horas que también he dedicado. Bueno, yo invito a toda persona que sea joven, sea una persona adulta, sea incluso un niño, que sienta en su corazón ese deseo de hacer algo, de salir adelante. No desfallecer en el momento porque van a haber siempre muchas pruebas, muchas dificultades. De hecho, a veces se inicia en medio de ellas. Al menos yo tuve que iniciarlo de una adversidad, como dicen, y ahí fue donde nació la idea. Entonces sí se puede y incentivar a todo el que quiera de verdad a que lo haga en lo que sea, en lo que le guste y que le eche ganas. Hola, mi nombre es Angerly Cruz Azofeifa, soy licenciada en Administración Educativa, obtuve en la Universidad Estatal a Distancia, título de bachiller en Enseñanza General Básica, primero y segundo ciclo, diplomado en Enseñanza General Básica, primero y segundo ciclo y actualmente también curso la carrera de Informática Educativa. Bueno, inicié mis estudios en la UNED hace más de 10 años, a raíz de que trabajaba en hotelería, pero no disponía del tiempo para crecer académicamente. Llegó un momento en el que decidí que debía tener prioridad mi estudio y opté por la Universidad Estatal a Distancia. Cuando vi el plan de estudios de la carrera general básica, primero y segundo ciclo, me llamó mucho la atención. A pesar de que no conocía la metodología de la UNED, decidí matricular 3 materias en el año 2010. En ese caso llevé 2 humanidades y una de la carrera para conocerla. Ahí me di cuenta que podía trabajar y estudiar
con la mayor facilidad. La UNED fue una opción muy viable en ese momento. Era una manera de complementar mi trabajo y mi estudio. Decidí aumentar la cantidad de materias por bloque debido a que había adoptado la metodología de la UNED, me había organizado de mejor manera con mis estudios, logré hacer un cronograma de estudio adecuado, era capaz de organizarme y llevar los estudios y el trabajo. Actualmente trabajo como docente para el Ministerio de Educación Pública y a inicio de este año, específicamente en el primer semestre, se me presentó la oportunidad de ser tutora de práctica, práctica docente 1 y práctica docente 2 de la UNED de Orotina. La UNED nos pone a trabajar, nos brinda un espacio y nos da un panorama enorme como profesionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Vargas, soy emprendedor de la zona de Orotina. Les quiero hablar un poco de cómo nació nuestro emprendimiento. Dos marcas decidimos unirnos, fusionarnos y así trabajar en comunión. No solamente nosotros, sino trabajar también en conjunto con otros emprendedores de la zona. Hola, mi nombre es Paula Santiago Zamora. Bueno, esto es Arau, Mercadito Local, Orotina. La importancia de trabajar con otras personas es ayudarles en este momento de economía. Estamos pasando por un momento muy duro para la economía, ya sea para tener alimento, para pagar los gastos públicos, el IVA, etc. Entonces, también hay muchas personas con las que trabajamos que son adultos mayores, esas personas no pueden ir en este momento no pueden estar, no sé, a la intemperie, por el hecho de que son adultos mayores, se pueden enfermar más fácil. Entonces la idea es apoyarlos a ellos, que coloquen su producto para que no se pongan ni siquiera en peligro, o sea, no contraigan una enfermedad por el hecho de estar intentando hacer sus ventas. Todas las zonas que quieran también ser parte de este mercadito están más que bienvenidos. Y trabajar en conjunto, que es lo más importante, la solidaridad. Para nosotros fue muy importante unirnos porque estamos en un momento donde debemos trabajar todos juntos para poder salir adelante, y el día de mañana, cuando ya toda esta situación que es a nivel mundial pase, pasamos la parte difícil, poder escribir en nuestra historia como empresa todo lo que estamos viendo en ese momento. Así es que ya saben, si ustedes tienen una idea, simplemente emprendan, sigan adelante, no le tengan miedo, todo les va a llegar conforme ustedes lo pidan, siempre con amor y gratitud y hecho con voluntad. La sede de la UNED en Orotina realiza varios procesos que contribuyen con el desarrollo territorial. Dentro de los mismos, vincula activamente con diferentes unidades académicas de sede central. La vinculación interna, institucional, es esencial para el éxito de los objetivos propuestos. Somos UNED Orotina.